Bien, vamos a hablar ahora del ataque Fegatello. Esto empieza con una apertura italiana y luego desemboca en el citado ataque. Vamos a ver con las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, de apariencia pues tranquila, pero encierra muchos truquitos. Podéis consultar también un vídeo sobre el gambito Evans para los jugadores agresivos, muy interesante. Y contra caballo F6, en este vídeo vamos a ver el ataque Fegatello, que es la jugada caballo G5. Con ella las blancas ponen presión inmediata en la casilla F7 y amenazan prácticamente rematar la partida. Incluso vais a ganar algunas partidas seguro en Blitz directamente, la verdad, porque aquí las negras ya prácticamente solo tienen una jugada que salva la partida y que juega con posición compleja. Otras jugadas se han intentado, pues caballo por E4 se ha intentado, pero es una jugada bastante mala. La idea de las negras es buena, porque tras caballo por E4, D5, las negras recuperarían la pieza y estarían incluso mejor, pero existe un truquito tras alfil por F7, rey E7, de nuevo parece que tras caballo por E4, rey por F7, las negras estarían en una situación razonable, pero ahora la jugada simplemente D4, abriendo la posición y tácticamente funciona, ya que tras caballo por G5, alfil por G5, la dama estaría perdida para las negras. Rey por F7, alfil por D8. Así que clara ventaja para las blancas. Caballo por E4 no funciona. Alfil C5 se ha intentado y es una jugada que la primera vez que la vi me provocó un cierto shock porque es una jugada muy curiosa donde las negras están sacrificando el peón de F7 sin ninguna preocupación, pero bueno, yo creo que la verdad no funciona. Existe una jugada como D4 que es relativamente tranquila y que creo que otorga ligera ventaja a las blancas. Y existe también, por supuesto, alfil por F7, dando jaque, el rey se mueve, y ahora una jugada como alfil B3, y creo que las negras no tienen suficiente compensación, a pesar de que, bueno, buscan, por ejemplo, con torre F8, D3, pero el sacrificio en F2 todavía no funciona, pues no sería mate ni mucho menos. Y entonces las blancas poco a poco con caballo F3, con alfil E3, van a conseguir cambiar el alfil de negras y creo que tienen cierta ventaja. Las negras por su parte pues intentan dama E8, dama G6, pero bueno, no es suficiente la verdad. Y por último, por supuesto, la jugada D5, la jugada principal. Las negras con esta jugada interrumpen el ataque al punto F7. Ahora el blanco juega E por D5. Si caballo por D5, que parece una jugada natural, pero es dudosa, ahora existen varios sacrificios muy bonitos, con caballo por F7 empezando. Atacamos la dama y la torre, obligamos a rey por F7, ahora jugamos dama F3 jaque, y al mismo tiempo atacamos el caballo de D5, el rey tiene que venir a E6 para protegerlo, y ahora metemos más presión, más madera, más ataque al caballo de D5. Las negras necesitan protegerlo probablemente con la jugada caballo B4. Y ahora, pues bueno, el blanco no gana directamente, pero sí que existen muchas opciones razonables para jugar con pieza de menos, pero con un ataque a largo plazo peligrosísimo. Con muchísimas jugadas, con alfil B3, con enroque corto, con ideas de jugar D4 y abrir la posición. Por ejemplo, C6, D4. Y las blancas tienen una compensación muy, muy, muy peligrosa para las negras, la verdad. Existen más jugadas aparte de caballo por D5, que yo creo que es dudosa. Se puede intentar B5 y tras alfil F1 las negras deberían transponer con caballo D4 a la siguiente variante. Caballo D4, C3, ahora B5, alfil F1, jugada precisa, y caballo por D5. Claro, si el negro retirase su caballo, pues el blanco capturaría simplemente en B5 con jaque y tendría ahora mismo ya dos peones de ventaja. Así que caballo por D5 recupera uno de los peones y ataca el caballo en G5. Tras C por D4, dama por G5,
se llega a una posición pues, que es bastante forzada y que las blancas están algo mejor, la verdad. Alfil por b5 jaque, el rey tiene que quitarse a d8, enrocamos en corto. Si el negro intenta recuperar simplemente el peón, pues creo que se puede encontrar con varias jugadas, por ejemplo d3, ganando un tiempo a la dama, y vemos que la posición blanca es mejor pues comparando los reyes simplemente. El rey de g1 está muy seguro, muy tranquilo, y el rey en d8 está en una situación ya muy comprometida en el medio del tablero. Así que el negro tiene que jugar alfil b7 con malas intenciones sobre el punto g2, pero ahora dama f3, jugada muy precisa, clavando al alfil. El alfil no está protegido, así que no funcionarían truquitos como caballo f4 porque podríamos capturar y después seguiríamos protegiendo el punto g2. Así que torre b8 defendiendo el alfil, muy interesante, pero ahora tras d por e5 las blancas aguantan la partida. Por ejemplo, si caballo f4, jugaríamos dama g3 y amenazaríamos la dama, y además el punto e2 estaría protegido por el alfil de b5. Así que no es demasiado buena. La teoría continúa con caballo e3, dama h3, protegiendo g2. Ahora, si caballo por g2, tendríamos un jaque mate en d7. Y si dama por g2, cambiando damas, pues llegamos a un final donde las blancas están simplemente un poquito mejor. Tenemos un peón de más y bueno, no pasa nada especial. Por ejemplo, tras caballo h4 existiría jaque en g5 y podríamos eliminar el peligroso caballo que se estaba dirigiendo a f3. Y por último, la jugada principal de la variante es la jugada caballo a5, atacando el alfil. Ahora el blanco solo puede intentar justificarse con el jaque en b5. Otras jugadas como d3, intentando mantener el peón, dan mucho contrajuego a las negras. Por ejemplo, h6, caballo f3, e4 ganando otro tiempo, y el alfil de c4 sigue amenazado. El blanco ya no estaría mejor aquí, desde luego. Así que alfil b5 jaque. Las negras han intentado a veces alfil d7, pero yo creo que como mucho pueden igualar en alguna situación, pero normalmente van a quedar un poquito peor. La jugada dama e2 es bastante buena, refuerza el alfil y prepara la captura del peón en e5. Después jugaríamos con caballo c3 para proteger también el peón en d5. Creo que las blancas están un poquito mejor. Y c6, que es la idea de la variante, sacrificar un peoncito. D por c6, aceptamos el reto. B por c6 ganando un tiempo. Y este tipo de posición, pues las blancas tienen que intentar consolidar su peón de ventaja y las negras jugar con mucha iniciativa, con mucho dinamismo, intentar jugar lo más rápido posible, desarrollar las piezas muy rápido y aprovechar que el caballo en g5 está en una mala situación y que el alfil de b5 tampoco tiene una casilla cómoda para situarse. Si alfil e2, por ejemplo, pues ahora las negras pueden jugar con h6, ganando otro tiempo. Si caballo h3 el caballo queda muy desplazado y esto ya de por sí sería suficiente compensación para las negras, podrían seguir su desarrollo con alfil c5, por ejemplo. Y con caballo f3 pues se han jugado muchas partidas y la posición se ha demostrado que es bastante compleja. Tras e4, caballo e5, y aquí por ejemplo alfil c5 o alfil d6. Las negras, bueno, ganan bastantes tiempos de desarrollo y a pesar del peón de menos tienen un juego razonable. Por eso los intentos modernos son más bien algo como alfil d3 o como dama f3. Si dama f3, receta sencilla para las negras, jugar alfil e7, sacrificar el peón en c6, pero después se cubre con alfil d7 y jugar en roque. ¿Dos peones de menos? Sí, pero a cambio dos alfiles y las piezas de las blancas, una dama en f3 que no ayuda para nada y un caballo en g5 que está en estos momentos en una situación mala. Creo que el negro tiene una compensación suficiente sin duda. Y la jugada que quizás más interesante a día de hoy es la jugada alfil d3, con idea, pues bueno, de desarrollar las piezas con el caballo c3, con el roque corto, de colocar el caballo quizás en e4, el caballo de g5. Y aquí la práctica todavía no ha demostrado
cómo queda la situación, pero las negras tienen varias jugadas muy interesantes, hasta 7 u 8 jugadas razonables, creo. Realmente, bueno, difícil aquí de decidir. Una de las más críticas es, desde luego, la jugada caballo D5, atacando el caballo y preparando, por ejemplo, tras caballo E4, pues se puede intentar jugadas como caballo F4, tocando al alfil de D3 y obligando prácticamente a jugar alfil F1, perdiendo otro tiempo. Después podría venir F5, ganando otro tiempo. Es decir, las negras intentan jugar con mucho dinamismo y, bueno, tienen un peón de menos, pero tienen compensación muy razonable. Otra jugada muy razonable en esta posición, pues existen muchas. Por ejemplo, H6, otra jugada que es bastante interesante. Se ataca el caballo, ahora el caballo tiene que venir obligatoriamente a E4. Y ahora, pues una vez más, se puede jugar con caballo por E4, por ejemplo, tras alfil por E4 simplemente sacar las piezas, aunque quizás aquí las blancas conservarían algo de ventaja objetivamente. Jugadas como alfil C5 también muy razonables, en fin, muchas jugadas ya un poquito a gusto del consumidor. Incluso la jugada caballo G4 puede ser interesante para atacar el punto F2 y atacar, por supuesto, el caballo de G5, que debería de tomar una decisión ahora mismo. Bueno, es una posición que no se ha jugado mucho en la práctica magistral y que va ganando, pues, partidas prácticamente cada día, porque es una situación muy crítica del peón de rey, ya que las negras, pues, bueno, si esto no fuese bueno para el negro, el fegatelo sería una de las variantes, pues, más peligrosas contra el peón de rey. Venga, muchas gracias.